Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la iglesia Cristo Viene, Efesios 4:11. Yo soy la hermana Miriam y vengo de parte del pastor Luis Bernabé Hernández y su esposa Alba Hernández. Vamos a llevar esta predicación que se llama Conforme a la riqueza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a abrir nuestra Biblia a Marcos 10. San Marcos 10, versículo 23. Versículo 23. Y vamos a leer del 23 al 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el poder del Espíritu Santo obrando por medio de su bendita y poderosa palabra en esta hora, que sea el Espíritu Santo hablando a cada espíritu que esté escuchando esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Y la palabra de hoy se llama confiar en la riqueza. Entonces, cuán difícil, dice aquí el Señor, dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Hermanos, y confiar significa esperanza firme hacia una persona o una casa. Y riqueza significa conjunto de las cosas que poseen especialmente dinero, bienes o cosas valorosas. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, hermanos. ¿Y qué son las riquezas? Para muchos su riqueza es su trabajo. Dice aquí, conjunto de personas de cosas que las personas poseen. Trabajo, bienes, dinero, cosas valorosas, sabiduría, una buena esposa, un buen esposo, ser una persona agradable, ser una persona veraz, fuerte. Esa es una riqueza, ¿verdad?, que el Señor nos da. Dice que cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y repito, confiar es esperanza firme hacia una persona o una cosa. Entonces, si su confianza está firme de que usted tiene trabajo y que usted siempre tiene dinero, usted no está confiando en el Señor. Usted estamos confiando en nuestras riquezas, en nuestro trabajo, en nuestro dinero que nos entra. Entonces, dice que es difícil. Para entrar un poquito más profundo, vamos a pasar a Salmo 52. Entonces, en Salmo 52, versículo 7, ¿verdad? Entonces, aquel que confía en sus riquezas no está confiando en la salvación de Dios, no está confiando en que Dios le provee el trabajo, no está confiando en que Dios le provee su buen esposo, su buena esposa, su buen hogar, sus buenos hijos, sino que dice, porque yo soy inteligente y puedo tener un buen trabajo, porque yo soy guapo o guapa, puedo tener una esposa
guapa o porque yo soy una persona muy inteligente puedo tener unos buenos hijos, un buen trabajo, una buena vida. Entonces se nos olvida a veces darle el crédito de en quién debemos confiar, si en lo que nosotros somos, en lo que nosotros tenemos o del rey que gobierna todo el mundo, el cielo y la tierra. Ese es en el que debemos poner nuestra esperanza, ¿verdad? Pero vamos a entrar aquí en el Salmo 52, versículo 7, y dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Y esa es la bendición, ¿verdad? Que tenemos aquellos que confiamos en el Señor y no en las riquezas que el Señor nos da, porque sabemos que todo lo que nosotros tenemos viene del Señor, ¿verdad? Entonces, dice aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es confiar? Es esperanza firme hacia una persona o una cosa. Entonces en esta ocasión su esperanza firme está en sus riquezas y no está en Dios, en el proveedor, en el que puede salvar nuestra alma, en el que puede salvar a nuestros hijos, el que puede salvar a nuestras generaciones. Dice, y se mantuvo en su maldad. Entonces aquella persona que tiene buen trabajo, que tiene buen estatus, aquel que tiene un buen trabajo gana mucho dinero, tiene un buen estatus social, da poderío. El tener dinero te da un buen estatus social, te da un buen ver con el mundo, con las personas que te rodean, versus aquel que no tiene nada, ¿verdad? Entonces, él confía en sus riquezas, en el poderío que él tiene. El pobre puede tener muchas riquezas, pero quizás su confianza no son las riquezas del mundo, sino Dios. Entonces, dice, él está como olivo verde en la casa de Dios. Entonces él no puede agarrar un trabajo de doble turno porque tiene que estar como olivo verde en la casa de Dios. Él no puede agarrar cierta cantidad de su sueldo e irse de viaje porque él tiene que estar en la casa de Dios, dando al Señor lo que le pertenece, aquello que al Señor le pertenece. Y no quiere decir que sea pobre, simplemente que él está confiado en el Señor y sus riquezas están con el Señor y no son para presunción ni son para enriquecerse en poder él mismo sobre los que lo rodean. Amén. Entonces dice aquí que dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de riquezas, se mantuvo en la maldad. Simplemente no quieren escuchar palabra del Señor, no quieren escuchar palabra de salvación porque no les interesa, porque ellos tienen su confianza puesta en su dinero, en su trabajo, en las cosas de su vida cotidiana. Simplemente no tienen tiempo para Dios. Ellos están confiados en que su trabajo los va a sacar de cualquier crisis en la que ellos estén. Ellos están confiados que su dinero, sus riquezas, los va a sacar de cualquier crisis en la que ellos estén. Pero en cambio nosotros, dice, porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y aquí el rey David era un rey que tenía gente bajo su mando, era rey de un reino, se podría decir. Él
me imagino que tendría demasiadas riquezas. Él no creo que anduviera pidiendo prestado. Pero su confianza del rey David, siendo el rey David, era Jehová de los ejércitos, era Dios. Y no era su dinero, no era su trabajo, no era su esposo o su esposa, sus hijos o cualquier otro Dios con D minúscula al que nosotros depositemos nuestra confianza. Sino que para el rey David fue, es y será siempre su Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, él sabía que él tenía salvación, porque aquí dice, te alabaré para siempre. Entonces, para siempre él sabía que él tenía su salvación, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén. Amén. Entonces, como dijo Cristo al principio, ¿verdad? Él habló y dijo a sus discípulos que es difícil que entre un hombre al reino de los cielos que confía en sus riquezas. Entonces él habló a sus discípulos. Entonces sus discípulos somos nosotros, hermanos, los que estamos en esta hora aquí escuchando esta palabra del Señor, que nos está diciendo que Él no quiere que estemos puestos nuestra confianza en las cosas materiales, que Él provee. Él sabe la situación que nosotros estemos pasando y Él provee y Él está con nosotros. Que no confiemos en las riquezas que hay en este mundo, porque son pasajeras. Amén. Sino que sepamos que la salvación es la mayor riqueza que nosotros podemos heredar. Amén. Amén. Entonces sabemos que el dinero no da la salvación y sabemos que el dinero no te va a quitar una enfermedad. El dinero no te va a quitar no te va a quitar ningún problema. Quizás puede ayudar, pero el que disipa problemas es el Señor. Amén. Entonces, No va a sanar. no confiar en las riquezas de uno mismo. Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a pasar al Salmo 62. Salmo 62, verso 10 al 12. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra: no confíes en la violencia ni en la rapiña nos envanezcáis, sino si no se aumentan las riquezas, no pongáis en el corazón en ellas. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, aquí cada quien tiene su paga. Entonces dice, no confíes en la violencia. Dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña. Cuando uno roba, hermanos, obviamente cuando uno le roba al Señor o cuando uno roba, obviamente que uno tiene más riqueza, ¿verdad? Entonces, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que no es malo ser rico, no es malo tener bienes, no es malo vivir bien, no es malo tener un buen carro, no es malo tener lo que el Señor tiene para uno, no es malo. Lo malo es envanecernos con ello. Y al envanecernos con ello, entre más tenemos, más queremos y menos queremos soltar entre más uno tiene. Entonces, dice que
que ni en la rapiña nos envanezquéis. O sea, que ni en lo que nosotros sabemos que no le damos al Señor lo que le debemos de dar, no nos envanezcamos en lo extra que el Señor nos da de lo que nosotros no le damos a Él. Dice que si se aumentan las riquezas, no pongáis en ellas, no pongáis el corazón en ellas, no sea la riqueza tu Dios con D minúscula, no sea la riqueza aquello que tú vivas y respires, que tú vivas y respires solo para trabajar y obtener tu dinero y tener, porque el hombre nunca nos saciamos de tener, siempre queremos más y más y más, pero no es malo tener y no es malo aspirar, ser o tener. Lo malo es cuando nosotros por tener nos creemos superior, o por tener lo que tenemos no queremos soltar, o por tener lo que tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza sea nuestro dinero. Dios no lo quiera, llega una enfermedad, no pasa nada, tengo dinero. Dios no lo quiera, pasa alguna otra tragedia, no pasa nada, tengo dinero. Y son dos cosas muy diferentes a decir, en Cristo todo lo puedo. A decir, ahí tengo un ahorradito para salir de esta. Pero esa es la primera respuesta. Cuando nosotros tenemos un problema y ahí tengo un poquito aguardadito para salir de esta. En vez de decir, en Cristo todo lo puedo. Y es primero poner a Dios, que Él es nuestra fortaleza, nuestra cobertura, que Él nos va a sacar adelante, que Él nos da todo lo que nosotros tenemos, que nosotros no tenemos lo que nosotros tenemos por nuestra propia fuerza. Si usted es inteligente, usted no es inteligente por su propio ser, sino que Dios así lo hizo. Dios lo hizo inteligente, Dios le dio ese don de sabiduría. Entonces no se envanezcáis. Dice que no se envanezcáis ni pongáis el corazón en ellas, en esas riquezas de este mundo. Amén. Amén. Entonces dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿Quién nos da trabajo? Dios. ¿Quién nos lo quita? Dios. ¿Quién provee? Dios. ¿Quién nos da salud? Dios. ¿Quién nos da hogar? Dios. Aquí lo dice. De Él es el poder. De Él es todo lo que nosotros poseemos, todo lo que nosotros tenemos. Entonces, no confiar en la riqueza, confiar en aquel que nos puede quitar y dar cuando a Él le plazca, porque de Él es el poder. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Pero aquel que confía en la riqueza difícilmente puede creer en la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque está confiando en su dinero, entonces en sus riquezas, en sus bienes, en lo que esa persona es. Entonces no puede comprender la misericordia del Señor. Pero cuando nosotros sabemos que Él es el que nos da, que Él es el que nos quita, que Él es el que nos provee, que Él fue el que nos creó desde el vientre de nuestra madre, podemos saber que hay misericordia en Él, porque somos malos, porque somos injustos muchas de las veces, pero su misericordia siempre, dice, su misericordia es para siempre y de Él es, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Entonces, de Él es el poder, de Él es nuestra vida, de Él es nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros bienes y todo lo que nosotros poseemos. Entonces, vamos a confiar en lo material, en lo terrenal, que es pasajero, o en aquel que nos puede dar salvación y vida eterna. Amén. Porque yo pienso que es más importante el cuidar el alma, ¿verdad? Pero es difícil de entender. Es difícil entender que es más importante la salvación de nuestra alma que lo que hay aquí. Porque lo que hay aquí lo estamos palpando, lo estamos viendo, lo estamos
lo estamos disfrutando. La carne de la tierra. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta de quién son todas estas cosas y que nuestro Creador no lo puede quitar cuando a Él le plazca, entonces es cuando decimos, wow, Señor, tú tienes el poder, tú tienes el control y mi confianza será en ti, Jehová. No, mi confianza no será en la riqueza. Amén. Ahora, para concluir, vamos a Mateo 16. 24 al 27. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre vendrá en su gloria de su Padre como sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Entonces aquí está claro, ¿verdad? Que dice que pagará cada uno conforme a sus obras. 24 dice: entonces Jehová dijo a sus discípulos. Aquí Jehová está hablando a sus discípulos. Si nosotros vamos y damos esta palabra a alguna persona que no cree en Cristo, pues de nada nos sirve, ¿verdad? Pero esta palabra es para nosotros, para sus discípulos. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a uno mismo, hermanos? Negarse a uno mismo es, si usted sabe que agarrar ese doble turno lo va a apartar de la iglesia, entonces mejor quédese con lo justo, con lo poquito. El Señor proveerá para más, pero no se aparte del Señor, ¿verdad? Si dice, niéguese a sí mismo. A veces preferimos nosotros estar en la riqueza de la paz que el Señor nos regala en la casa, en vez de venir al servicio del Señor. Y ese es negarse a uno mismo. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Y cómo uno quiere salvar su vida? Uno quiere salvar su alma buscando del bien, buscando de Cristo, confiando en Cristo y no en la riqueza, ¿verdad? Confiando en Él. Entonces uno pierde la vida porque uno se vuelve esclavo de Cristo, ¿verdad? Pero aquí dice que quien pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces téngalo por seguro que usted no va a perder, al contrario, va a ganar si usted deja de confiar en sus riquezas. Si usted empieza a depositar toda su confianza y toda su fe en el Señor, toda su confianza en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho hay ganar, tener todo lo que hay en este mundo? Gozar lo que hay en este mundo, como dicen, solo se vive una vez. Pero ¿qué provecho hay si vamos a perder nuestra alma? Entonces es confiar en las riquezas del Señor, confiar en el poderío del Señor, confiar en la protección y la bendición del Señor y en la promesa principal del Señor, que es que nos va a salvar, que nuestra vida con Él va a ser eterna. Entonces, dice aquí, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?
yo siento que nuestra alma vale mucho como para poder tener recompensa alguna por nuestra alma, ¿verdad? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuestra alma, nuestro cuerpo, ni de nosotros es, todo le pertenece a Jehová de los ejércitos, a nuestro Creador, todo es de Él, la tierra y su plenitud, y nosotros todo es de Él. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. El día del arrebatamiento, si usted confió en sus riquezas, pues a temblar, ¿verdad? Pero a sus discípulos, los que confían en Jehová, en que de Él es la salvación, en que de Él es todo lo que nosotros poseemos y todo lo que nosotros tenemos, también tendremos nuestra recompensa. Entonces, el negarnos a nosotros mismos, creeremos que perdemos dinero, creemos que perdemos familia, creemos que perdemos muchas cosas por estar en el camino del Señor, no solamente materiales, perdemos amistades, familia, pero dice que cada uno tendrá su recompensa y Él va a recompensar a aquel que confía en Él. Él va a saber cómo necesita usted ser recompensado por seguirlo, por negarlo, por negarse a usted mismo. Y Jehová de los ejércitos va a saber cómo recompensar lo que usted ha negado, lo que usted se ha negado. Él va a saber cómo recompensar cuando usted toma su cruz y lo sigue. Él va a saber cómo recompensarlo cuando su confianza ya no está puesta en su riqueza, sino que está puesta su mira en Jehová de los ejércitos, en el Rey de Reyes, en el que gobierna sobre esta tierra, en el que gobierna sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos dice que no confiemos en nuestras riquezas, no confiar en sus riquezas, ya sea de dinero, bienes, cosas valorosas o la inteligencia o la belleza o qué sé yo, aquella riqueza en la que uno confía, que uno dice que es mayor que Dios, ¿verdad? Aquella riqueza que uno piensa que es mucho más grande que Dios. Y el Señor nos dice, no confíes en eso, porque eso no te va a dar vida eterna y salvación. La vida eterna y la salvación solo la encontramos con Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y este ha sido el mensaje del día de hoy, hermanos. Es un poco corto, pero constructivo, hermanos. Entonces, que Dios me les bendiga y espero y anhelo de todo corazón que hayan recibido lo bueno de esta predicación, que el Señor haya hablado en sus corazones y que la palabra de hoy sea para edificación para sus vidas, todo aquel que nos ve. Gracias, Dios les bendiga.